estas cosas en casa. Cuando se te venga eso a la cabeza, simplemente quiero que estés relajado, porque quiero decirte que lo primero de todo es que no es culpa tuya. Veremos y hablaremos del guión establecido que nos han impuesto desde que somos pequeños. La sociedad constantemente nos ha ido bombardeando con ideas, y la mayoría ideas equivocadas, pero veremos que simplemente es como han ido sucediendo los eventos en la vida. Entonces, mi misión aquí es esa, que tengas claro un poco qué es lo que está sucediendo actualmente y cómo desconectarte de ese guión. Desconectarte de ese guión para que seas parte de un grupo selecto de personas que realmente entienden cómo funciona la vida, que ha decodificado, por así decirlo, cómo funcionan los sistemas que tenemos a nuestro alrededor. Una acción masiva y está viendo unos resultados increíbles en su vida. Los conceptos que te voy a hablar aquí se los revelé hace tiempo al grupo de gente que yo llevo. Ya sabéis que yo soy mentor de algunas personas. Para los que no sepáis, llevo bastante tiempo en las redes sociales. Tengo canal de YouTube, he hecho conferencias en un montón de universidades, he hecho conferencias a diferentes personas, a empresas, etc. Hemos hecho de mentor a bastantes emprendedores. Y casi todos con los emprendedores, de las primeras cosas en las que intento que se centren es en su mentalidad. La mentalidad es algo súper importante que va a hacer al final que tengas las herramientas suficientes para cambiar drásticamente tu vida. Entonces, lo primero de todo, quiero que entiendas el guión que nos han establecido desde que somos pequeños. La primera epifanía que quiero que tengas es que entiendas históricamente por qué ha pasado esto. Tenemos que entender que en 1950 fue la época de las corporaciones, la época dorada de las corporaciones. ¿Por qué os creéis que, por ejemplo, que estamos viendo constantemente y se nos bombardea constantemente, es el siguiente? Oye, José o Ana, tienes que sacar muy buenas notas en el colegio, porque si sacas muy buenas notas en el colegio acabarás entrando en una universidad y al acabar esa universidad conseguirás un buen trabajo, y si ahorras mucho dinero, si estás mucho tiempo en ese trabajo, si le haces mucho la pelota a tu jefe, te irán ascendiendo y poco a poco irás subiendo la escalera de las grandes corporaciones. Pues bien, ¿por qué os pensáis que ese mensaje todavía y ese guión se sigue estableciendo? Pues bien, porque en 1950 fue la época dorada de las corporaciones y resulta que en esta época la gente más inteligente, la gente más brillante, tenía que entrar en una gran corporación porque ahí es donde podía realmente acabar escalando. La idea es que empezabas tú con un trabajo muy sencillo y poco a poco ibas aprendiendo y te iban subiendo. ¿Por qué? Porque el mundo estaba reinado por unas cuantas corporaciones. ¿Por qué sucedía esto? Y aquí está realmente la clave. Porque también fue cuando empezaron a introducirse los medios de comunicación masivo. Los medios de comunicación masivos. Antiguamente, lo que sucedía es que si tú, por ejemplo, eras un artesano, podías hacer, pues no sé, hacías tus herramientas, o si vendías floreros, pues hacías un florero, y los objetos que hacían estos artesanos, esta figura artesano, estos objetos que estaban fabricando, realmente eran muy caros y preciados. Después de la revolución industrial conseguimos replicar estos objetos de una manera súper rápida. Y después de la revolución industrial vino la época de los medios de comunicación masivos, en concreto la televisión, la radio, los periódicos y las revistas. Pues bien, ¿qué es lo que sucedió aquí en esta época? Pues que gente con capital, y por eso se llama capitalismo, tenía la capacidad de poner dinero en forma de anuncios en estos medios de comunicación, y como era una comunicación unidireccional, ellos simplemente empujaban el contenido. Resulta que Procter & Gamble y muchísimas otras empresas se dieron cuenta de esto, se dejaban una cantidad bárbara de dinero y conseguían levantar imperios. ¿Qué es lo que pasa? Como muchos sabréis, los medios de comunicación masivos, si tú no tienes capital no puedes poner anuncios. Si tú no tienes contactos no puedes entrar en ellos. Era lo que yo digo, un sitio con barreras de entrada muy altas. Era algo que solamente se dejaba hacer a grandes corporaciones, a gente con muchísimo dinero. Por eso se nos ha estado diciendo en nuestro guión de vida que el camino más seguro
Y además tenemos que entender que los humanos tenemos mucha aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado con ello. El humano que salía de la tribu y se escapaba, iba a cazar solo, sin tener miedo al riesgo, moría y ahí sus genes no se acababan reproduciendo, por lo tanto su especie se iba eliminando. Los que iban quedando eran los que más miedo al riesgo teníamos. Por eso tu familia y tus amigos, en la sociedad hoy en día veneraba por lo menos a la gente que entraba o con un buen trabajo y poco a poco iba subiendo la escalera. Pues bien, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Por qué esto está cambiando y por qué aquí te voy a plantear que una de las oportunidades para realmente escalar y acelerar, por así decirlo, tu situación financiera y tu situación a nivel de riqueza es el emprendimiento? Pues bien, lo que pasó es que pasamos de los medios de comunicación masivos a lo que yo llamo la época de Internet. Al principio, en la época de Internet, la época online, hubo una burbuja muy grande, porque casi siempre cuando una tecnología es nueva, todo el mundo tiene demasiada motivación, como está pasando ahora con el Bitcoin, las criptomonedas, etc. Y mucha gente entra ahí para ver qué está pasando. Pero ¿qué es lo que pasa? En la época de Internet, después de esa burbuja, después de que eso pasara, apareció la oportunidad más grande que ha surgido jamás. Y además lo que conseguimos es cambiar esto. Ya no era solamente un juego de las grandes corporaciones. Apareció la primera época en la que cualquiera, desde cualquier lugar del mundo, podía ofrecer a la demás gente propuestas de valor, productos y servicios que acabasen cambiando y afectando a millones de personas desde un solo sitio. Esto ha cambiado completamente el juego. Lo que ha conseguido y cualquiera puede aprovechar esta nueva tendencia. Si hoy en día vais a la Forbes y miráis quiénes son los primeros multimillonarios de ahí, antiguamente todos eran hijos de gente rica. Hoy en día estamos en la época del hombre que se ha hecho a sí mismo, el hombre o la mujer que se ha hecho a sí mismo. Estamos en una época que nunca más va a suceder. Es una oportunidad de oro, es la oportunidad y es la época de los emprendedores. Y precisamente este es el cambio que está sucediendo. El único problema es que ha sido demasiado rápido. No podéis culpar a vuestros padres, no podéis culpar a la gente que tenéis alrededor, porque este camino era el que le enseñaron que realmente funcionaba, y funcionaba antiguamente. Antiguamente, si preguntáis a vuestros padres o a la gente que ya tenga cierta edad, si le decís, oye, si en vuestra época habían emprendedores, sí, esa gente que no tenía trabajo. ¿Por qué? Porque los que realmente acaban en un trabajo para una gran corporación. Es precisamente en esta época, y perdonad, vamos a seguir con la presentación, donde aparecen estrellas del emprendimiento como Elon Musk, Richard Branson, Bill Gates y un sinfín más de emprendedores como Mark Zuckerberg, etcétera, que es súper joven, de repente es millonaria. ¿Por qué? Porque entienden cómo funciona el sistema, porque entienden cómo aportar valor y capturar valor a la vez, y entienden que esta época es dorada para ellos. Y aquí precisamente te voy a decir, y te voy a explicar exactamente por qué puede ser también una época dorada para ti. Y es que si te estuviera diciendo aquí que los mejores futbolistas del mundo ganan millones y tú también deberías ser futbolista, me dirías, oye, Euge, pero esto que dices no es cierto. Porque, a ver, el primer futbolista gana mucho dinero, el mejor del mundo. Los siguientes 10 también. Y los siguientes 100. Pero, ¿qué pasa con el futbolista número 10.000? ¿Él también está ganando dinero? ¿Verdad que no? Seguramente está en tercera o cuarta división y como muchos toma. Pues bien, y aquí está la gran revelación. Hemos dicho que el número 10.000 futbolista no se está ni siquiera ganando la vida con ello, pero resulta
Que el emprendedor número 10.000 del mundo es multimillonario. Esto es porque estamos en un mundo que somos 7.000 millones de personas. Y no solamente hemos pasado de la época dorada de las corporaciones, que apareció en 1950, sino que en los últimos 100, 200 años hemos crecido más de 6.000 millones de personas. Somos 7.000 millones de personas hoy en día. Quiero que esto se os quede grabadísimo. 7.000 millones de personas. Millones de personas. Eso no tenéis ni idea de la de gente que es. Gente que sigue necesitando cosas. Y quiere soluciones a sus problemas. Y esto, amigos míos, es básicamente la clave de cualquier emprendedor. Un emprendedor entiende que hay un montón de abundancia hoy en día. Espabilate porque eso se acaba. Pero es que esa mentalidad es la que nos hizo evolucionar y estar vivos hace muchísimos millones de años. Hoy en día ya no, somos 7.000 millones de personas. ¿Sabes cuánta abundancia hay ahí fuera? ¿Sabes cuánta gente te pagaría por Yo siempre digo que para entender primero el concepto de acabar generando riqueza, lo primero que tenemos que hacer es romper ciertas barreras mentales a nivel de mentalidad de riqueza. Yo siempre digo que el emprendedor, cada vez que está creando un producto y un servicio, está haciendo que el pastel acabe siendo más grande. ¿Por qué? Porque si este es el pastel, actualmente, cuando digo de pastel hablo de mercado, lo que sería un mercado actual con ciertos millones de euros. Si tú ahora mismo acabas creando un producto